¿Cómo están? ¿Bendecidos? ¿Amén? Si tenemos al Señor, estamos bendecidos. Y la bendición más grande es que tenemos vida eterna. Y tenemos que aprender a disfrutar de la vida eterna cada día. ¿Sabe? Porque ¿qué es lo más terrible que te puede pasar en la vida? La muerte. ¿Verdad que es lo más terrible que uno pueda pensar que nos pueda pasar? Otra cosa siempre tiene una solución. Y si eso pasara, ¿qué pasa? Saber que tenemos vida eterna, aún Dios tiene solución en la muerte. Porque para nosotros no es un adiós, para nosotros es un hasta luego, luego nos vemos. Es un paso que estamos dando para encontrarnos con Jesús. Si aprendemos si entendemos esto, nuestra vida cambiaría. Nuestra vida sería totalmente diferente y aprenderíamos a disfrutar de cada día. Aprenderíamos a disfrutar de la presencia de Dios todos los días. Aunque vengan problemas, aunque vengan situaciones, aunque vengan adversidades, no van a durar para siempre. No van a durar para siempre. Son pasajeras, porque acuérdate que en este mundo todo tiene fecha de caducidad. Pero la vida es eterna, y eterna quiere decir que no tiene fecha de caducidad. Y tú ya tienes la vida eterna. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, tú ya tienes la vida eterna. Para gozar toda la vida con Cristo. Pero como dijo Maricel antes, si Dios tiene propósito contigo, todavía no te toca. Tranquilo, todavía no te toca. Lo importante es que sepa que estás haciendo el propósito. Cuidado, porque si uno pierde el propósito, entonces sí, ahí tienes que tener miedo entonces, porque en cualquier momento puede venir. Pero cuando tú estás cumpliendo en el propósito de Dios, tú no quebrantas el propósito, tú no quebrantas el diseño, y cuando no quebrantamos el diseño, pues Dios dice, no, yo tengo tela todavía con este. Yo tengo mucho por hacer. Yo voy a salvar a muchas vidas a través de ti. Yo voy a hacer que muchos conozcan a Cristo a través de tu vida. Yo voy a hacer que las personas que están oprimidas por el enemigo sean libres y disfruten de la libertad. Yo voy a hacer que muchos enfermos sean sanados a través de ti. Yo voy a hacer que muchos puedan recibir la paz y la vida que necesitan a través de tu vida. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Que llenemos la tierra de la gloria de Dios. Llenar la tierra de la gloria de Dios. ¿Cómo lo va a hacer Él? Y enviará algo desde el cielo, que todo el mundo, algo como un peso que caerá sobre la tierra. ¡No! Lo va a hacer a través tuyo. Lo va a hacer a través tuyo. Si no lo hace a través de nosotros, pues hará hablar a las piedras, porque así dice la Escritura, que las piedras pueden hablar, pero no quiere hacer hablar a las piedras. No es que no pueda, claro que puede. Jesús también podía convertir una piedra en pan, claro que podía. Claro que Dios puede hacer hablar a una piedra. ¿No hizo hablar a un burro? Claro que puede, pero no quiere, porque lo quiere hacer contigo. Lo quiere hacer contigo. ¿Cuántos nos quieren hacer sentir inservibles? ¿Cuántas veces otra persona te ha sentido que otro te quiso hacer sentir que eres un inservible? Ah, esto que has hecho tú, eso es una tontería. Eso lo hace cualquiera. No, tú no sirves para nada. ¿Cuántas veces habremos recibido ese mensaje? A veces en nuestras propias casas. Pero Dios no dice eso. Dios dice, tú eres mi hijo amado. Yo quiero hacer cosas a través de ti. Yo puse en ti talento, dones, habilidades, capacidades, para que tú lleves la gloria,
para que tú lleves mi gloria. Imagínate, los cielos no pueden contener la gloria de Dios. Los cielos no lo pueden contener. Así dice la Escritura. Sin embargo, la gloria de Dios mora en tu vida, dentro de la cajita esta. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo puedes entender? ¿Quién me explica esto? Esa es la grandeza de Dios, la majestuosidad de nuestro Señor. Porque no tiene explicación. No tiene explicación. Padre, te damos las gracias por esta mañana. Te agradecemos por estar aquí en este lugar, Señor. Gracias por ser nuestro papá, por bendecirnos, por amarnos. Gracias por haber entregado a tu Hijo Jesús en la cruz y haberte rendido 100% por amor a nosotros, por amor a aquellos que estábamos perdidos, sin esperanza, muertos, sin gloria, sin vida eterna. Pero tú viniste a este mundo para salvarnos y para que pudiéramos conocerte y para estar para siempre contigo, tener esperanzas en ti y tener vida por la eternidad. Gracias, Señor, por estar aquí. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor. Queremos escucharte hablar. Yo amarro todo espíritu inmundo que quiera interrumpir en el nombre de Jesús y le prohíbo que se mueva en este lugar en el nombre de Jesús. Las mentes son abiertas, los velos son quitados, el bloqueo mental es roto en el nombre de Jesús y la presencia de Dios viene sobre este lugar trayendo entendimiento, revelación e iluminación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gloria a nuestro Dios que es un Dios que responde, que es un Dios que está vivo, que se mueve, que obra. No es un Dios muerto, no es un Dios que está colgado en un madero, no es una imagen de yeso ni de cartón. Es un Dios que está vivo y vive en nuestros corazones. Vamos a leer Mateo capítulo 3 y versículo 16 y 17. Por favor, Vicky, si lo puedes poner, versión NTV. Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. Yo quiero compartir un tema hoy que se llama rendición total. Total, no parcial. Muy bien. La palabra nos dice en Mateo 3 y verso 16. ¿Ya está? Vale. Dice: después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. Si puedes cambiar a versión Reina Valera, ahí en un toquecito, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. Complacencia. Amén. Este era el bautismo de Jesús. Juan estaba bautizando en el Jordán, preparando el camino para la gente, para que recibieran a Jesús. Y él estaba anunciando acerca de Jesús. No estaba anunciando acerca de él, pero les decía, es necesario que se arrepientan y que se bauticen. Y Jesús viene en un momento para bautizarse y Juan no quería bautizarlo. ¿Cómo te vas a bautizar tú? ¿De qué tienes que arrepentirte si tú eres el Mesías? No hay nada de que tengas que arrepentirte si tú jamás has pecado, pensaba Juan. Pero Jesús le dijo, déjalo porque así es necesario que sea. ¿Por qué lo hacía Jesús? Porque era necesario que la Escritura se cumpliera. Porque Jesús estaba mostrando de esa manera públicamente que se estaba rindiendo, que estaba rindiendo su voluntad. Cuando Jesús se bautizó, no fue sencillamente un símbolo, y el bautismo no es un símbolo. El bautismo es una ceremonia pública en donde se muestra públicamente al mundo y a Dios el corazón rendido, diciendo, Señor, aquí yo me entrego, yo me rindo a ti. Porque el bautismo significa muerte y resurrección, rendición y liberación. Cuando Jesús entra en el agua, o cuando una persona entra en el agua, significa que está muriendo a su vieja vida, a su vieja naturaleza, a los deseos de su carne. Está muriendo, y cuando sale del agua sale el nuevo hombre, una nueva criatura resucitada. Pero no puede haber resurrección si no hay muerte primero. Por eso fue tan importante que Jesús cumpliera con el mandato de bautizarse, porque estaba públicamente mostrando al mundo y a Dios su corazón rendido. Amén. Ahora dice que cuando Jesús se bautiza y cuando sale del agua, dice que del cielo desciende el Espíritu de Dios como una paloma. Dice que viene el Espíritu Santo y se posa sobre él. Y el Padre habla y se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado y yo me complazco en él. Y yo me gozo en él. Y yo disfruto de verlo. ¿De qué disfrutaba el Padre? Disfrutaba de su vida rendida, su entrega. De eso disfrutaba. Como cuando un hijo te trae una buena nota, viene y te dice, me saqué un 10. Y el padre o la madre, ¿cómo se sienten? ¿Verdad? ¿Eh? ¿Qué piensa Adriana? ¿Verdad? Uno se goza y dice, wow, disfruto de mi hijo. Cuando hace algo bueno, uno disfruta de su hijo, ¿verdad? Así el Padre dice, yo me gozo de mi hijo, yo me complazco. Ahora, la razón es que Él se complace porque Jesús lo está rindiendo todo. Se está entregando 100%, está entregando toda su humanidad, está entregando los deseos, está entregando lo que cualquier hombre hubiese anhelado.
casarse, tener una familia. Lo está entregando todo. Su juventud, saber que va a morir a los 30, 33 años. Lo está dando todo, y de eso es de lo que disfruta el Padre. ¿Qué es rendirse? El diccionario dice que rendirse es someterse al dominio o voluntad de alguien o algo. Es decir, aquí estoy, como un esclavo. Un esclavo que dice: yo no puedo hacer mi propia voluntad. Yo ahora voy a hacer lo que mi amo diga. Es como un esclavo, es rendirse. Y dice que ya no pone resistencia. Un ejemplo es como cuando el caballo se rinde a su jinete y el jinete lo lleva para donde el jinete quiere. El caballo ya no hace más su voluntad, sino que va a donde el jinete quiere. Eso es rendirse. Ya no hacer más mi propia voluntad, sino hacer la voluntad del Padre. Y el Padre dice que se complace. Esta palabra, complacencia, es la palabra en griego, es la palabra eudokeo, que es pensar bien, aprobar. El Padre está mirando desde el cielo y está pensando bien de su Hijo. Y está diciendo: te apruebo, Hijo. También dice que es acordar, agradar, complacer, gozar, gozo, parecer y placer. El Padre recibe placer. Interesante. A veces pensamos que fuera pecado sentir placer, pero el placer lo inventó Dios. Si está en nuestro ser, es Dios el que nos ha dado la capacidad de sentir placer. Y no es para que lo bloqueemos, sino para que lo disfrutemos en su debido lugar y con su equilibrio, no fuera de sí. No es un placer fuera de sí. Pero el Padre siente placer. Hay otra definición de complacencia que dice que no es meramente una comprensión de lo que es bueno y recto, sino que resalta la buena disposición y la libertad de la intención o resolución con respecto a lo que es bueno. O sea que no solamente tiene que ver con que es bueno mi hijo, sino que está accionando su bondad. O sea, porque yo puedo decir que soy bueno, yo soy muy bueno, pero que yo sea bueno se va a demostrar en mi vida, se va a demostrar en mis hechos, en mi día a día, ¿verdad? Muy bien. Lucas 12:32, Lucas utiliza la misma palabra, eudokeo. Y mira qué interesante, dice en 12:32, Lucas utiliza esta palabra para decir esto. Así que no se preocupe, pequeño rebaño o manada pequeña, dice la Reina Valera, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Al Padre le da placer entregarles el reino. ¿A quién le está hablando? A la manada pequeña. ¿Quién es la manada pequeña? Que levante la mano lo de la manada pequeña. Que tenemos que ser una gran manada ahora. Dice que le ha placido, que le da placer darnos el reino. Como ese padre que disfruta de llevarle un regalo a su hijo. Cuando llega su cumpleaños, el padre y la madre está pensando: ¿qué puedo regalarle a mi hijo que realmente quede sorprendido? Que diga: ¡wow! ¡Qué bueno!
Pues ese es el regalo del Padre. El Padre sabe, disfruta, dice, de entregarnos el reino. ¿Te das cuenta? El reino, el gobierno que está por sobre todo gobierno humano. Eso es lo que nos está entregando el Padre, que ya lo entregó. Nos estaba entregando el reino y Él disfruta de eso. Y Él también tiene placer. Matemática. Me gusta la matemática. Entonces, y solo entonces, ¿qué disfruta el Padre? Hoy, aplicando esta palabra a nosotros. Si el Padre disfruta de cómo su Hijo se rinde, Él nos hizo sus hijos, así que Él disfruta hoy de vernos rendidos, de vernos rendidos ante Él. No hay resurrección si no hay muerte. Rendirse es entregar nuestros deleites, nuestros placeres, nuestra propia voluntad para hacer los deleites, los placeres y la voluntad del Padre. Entregarse es aceptar que la cruz es nuestro destino. Fuimos llamados para ir a la cruz. Fuimos llamados para ir a la cruz. Ese es nuestro destino. Jesús sabía que era su destino. La palabra nos enseña, nos dice no recuerdo dónde, el versículo, la cita, dice: ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Si vivimos por el Espíritu, pues andemos por el Espíritu. Y eso implica no andar en la carne, no andar en nuestra propia voluntad, en nuestros propios deseos. ¿Qué pasa cuando seguimos los deseos de la carne? Gálatas 5, 19 y 20 y 21 nos enseña que los resultados de alguien que anda en la carne son terribles y pueden dar vuelta por lo que dice aquí: inmoralidad sexual, impurezas, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes, dice Pablo: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Pues una persona que no vive en el Espíritu y que vive en la carne, algo de esto, o varias cosas, una o varias cosas, están dando vuelta por su vida. Alguno puede decir: bueno, yo no vivo todas estas cosas. Puede haber también cosas que son humanamente buenas. Puede haber también decisiones, proyectos que humanamente pensamos que son buenos. Y yo quiero que veamos cuatro cosas que son resultado de vivir
siguiendo los deseos de la carne. La primera, el primer resultado de alguien que vive en la carne. Número 1, poner el pensamiento en la carne es muerte. Romanos 8:6 dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. O sea, que si el control de tu mente tú no lo tienes, quiere decir que lo tiene la carne. Y si lo tiene la carne, estás en camino de muerte. Eso es lo que está diciendo. Segundo, la mente puesta en la carne es contraria a Dios. El versículo 7 de Romanos 8 dice: pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. No puede obedecer la ley de Dios. El que camina en la carne es imposible, porque la carne no puede obedecer a Dios, porque la carne es corrupta, ya pertenece a lo corruptible y no puede obedecer a Dios. No lo puede hacer, por más que quisiera, no puede, pero tampoco quiere. En tercer lugar, no se somete a la ley de Dios, ya que ni siquiera puede, tampoco puede someterse. Versículo 7 del Romanos 8 dice: pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. O sea, tampoco la persona que vive en la carne se puede someter. Cuando usted ve una persona que no se somete a la autoridad, está viviendo en la carne, lo está haciendo en la carne. Dice que la carne es enemiga de Dios. O sea que cuando se hace algo en la carne, está poniéndose en contra a Dios. Tanto si la persona es buena o mala, no se somete a la ley de Dios. Puede ser que la persona sea buena. No estamos diciendo que la persona sea mala. Puede ser que la persona haga un montón de cosas, que venga a la iglesia, que limpie, que trabaje, que haga un montón de cosas en la iglesia, que adore, que cante, que haga lo que sea en la iglesia, que toque un instrumento. Pero si se hace en la carne, no está recibiendo placer el Señor, y por el contrario, está desconforme. Y como está desconforme, dice que huele a muerte. Esa persona huele a muerte porque está lejos de Dios. Aún la persona puede hacer cosas que aparentemente son buenas. Vamos a hacer un proyecto y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Vamos a ayudar a los niños pobres. Si el origen es humano, está en pecado con Dios. Es de la carne, y lo que nace de la carne, carne es. Y la carne es contraria al espíritu, pues está en contra de Dios, aunque le esté dando de comer a los pobres. ¿Lo está entendiendo? Para Dios hay solo una cosa: movernos en el espíritu. Si vivimos por el espíritu, movámonos en el espíritu. ¿Será que Dios quiere
que esté dando esto, esta ayuda? ¿O lo estoy haciendo para que yo sea exaltado? ¿Por qué lo hago? ¿O lo estoy haciendo para que los hermanos de la iglesia digan, oh, qué inteligente, qué bueno que es, cómo sabe, qué buena persona? Número 4. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios, como venimos diciendo. Romanos 8:8 dice, por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Nunca podemos complacer a Dios cuando la naturaleza pecaminosa tiene el dominio por sobre una persona, por sobre nosotros. Si hemos sido cautivados por la naturaleza pecaminosa, pues eso no agrada a Dios. Porque Dios busca el origen de las cosas. Dios busca la intención del corazón. Dios busca que nuestra obra no esté originada en nuestro yo, sino que esté originada realmente en Él. Y a Dios le desagrada tanto una obra mala, una inmoralidad sexual, como una obra buena, pero que está fuera de su voluntad, fuera de su carne, fuera de su espíritu, fuera de su propia voluntad. Muy bien. Pues entonces el veredicto es que la carne tiene que morir. No tenemos opción. No nos dio opción alguna el Señor. Acercarnos al Señor implica tomar la cruz. Acercarnos al Señor implica muerte. Y esa es la manera en la que solo así vamos a resucitar después de la muerte. Después de nuestra muerte es cuando resucitamos. Antes imposible. Jesús no pudo haber resucitado si Él no hubiese muerto. No podemos recibir vida eterna si primero no morimos. ¿Hasta dónde me tengo que rendir? Pues hasta la cruz, porque ese es nuestro destino. Gálatas 5:24 dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Hasta allí, hasta la cruz. Juan 12:24 dice, les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Wow, es tremenda la imagen. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puede ser que una semilla puede durar tanto tiempo estando ahí? Pareciera que estuviera muerta, y está muerta. Está muerta. Una semilla de trigo, una semilla de otra cosa, en este caso el trigo. Pero cuando cae en la tierra y se le echa agua, increíblemente nace una nueva vida, una planta allí que va a producir muchísimas más semillas, que va a producir fruto. Y esa es la única forma que tenemos de llevar fruto. Cuando morimos, cuando somos capaces de morir verdaderamente a nosotros mismos. Esa es la forma en la que vamos a llevar fruto y que se va
y que va a redundar en una cosecha, dice, de nuevas vidas, que es lo que el Señor está deseando para llenar la tierra de su gloria. Mateo 16:24 dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si la entregas, si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Ahora la pregunta es: ¿por qué no nos rendimos? ¿Por qué siempre queremos un poquito de nosotros? ¿Por qué siempre decimos: bueno, Señor, yo hasta aquí te doy? Pero nos guardamos un poquito. Déjame, Señor, este poquito que tengo aquí, déjame que me lo guarde. Déjame que lo atesore bien atesorado. En primer lugar, algunas respuestas que he encontrado. Porque tenemos un mensaje engañoso que nos hace creer que debemos separar lo espiritual de lo secular. Hay un mensaje engañoso que nos hace creer que la vida espiritual está aquí dentro, pero cuando salimos para afuera ya empieza mi vida secular. O que me voy a mi trabajo secular. Eso no es así. Ese es un mensaje engañoso. ¿En el huerto de Edén había algo secular? ¿Había algo secular en el huerto de Edén? Todo era espiritual, ¿verdad? ¿Verdad? Que ahí había una vida 100% espiritual. ¿Y por qué tenía que trabajar el hombre si no había nada secular? Pues porque el trabajo no es secular. Porque todo lo que tú hagas, dice, hazlo para el Señor. Hazlo como para el Señor. Ahora, si tú lo que vas a hacer, dice, lo hago por mi jefe, porque mi jefe me manda, pues entonces sí, entonces tenlo como algo secular. Porque es secular. Pero lo estás haciendo en la carne. Ahora, si tú lo haces por la guía de Dios, tú dices: yo tengo que trabajar, Dios me manda que trabaje, estoy bajo la voluntad de Dios. Dios me manda que trabaje, Dios me manda que yo sostenga mi casa, Dios me manda que yo sostenga mi familia. Pues entonces no tiene nada que ver con lo secular y es espiritual. Ese mensaje tiene que cambiar. La Biblia nos dice que andemos en el Espíritu. Y ese andar en el Espíritu no dice: anden en el Espíritu mientras estén en la iglesia. Anden en el Espíritu mientras estén orando en sus casas. Cuando salgan pueden andar en lo carnal. Andar en el Espíritu es todo el día, las 24 horas, los 7 días de la semana. Ahora, ¿qué es andar en el Espíritu? Padre del cielo, te alabo, te bendigo, buenos días, déjeme que ore. Padre celestial, venga a trabajar, hombre. Déjame que estoy orando, lloro, usted trabaja en lloro aquí, yo. Eso no es una vida espiritual. Eso es una vergüenza más que una vida espiritual. Tú muestras tu vida espiritual con tus hechos, con tu testimonio de vida, con tu trabajo excelente, porque tu trabajo lo hace como para Dios. Más allá de lo que te pague, de lo que no te pague, más allá de que no se merezca el jefe que le haga lo mejor, le voy a hacer lo mejor, porque no se lo hago a él, se lo hago a Dios. Me pague lo que me pague, Dios me paga más.
En segundo lugar, ¿por qué no nos rendimos? Porque no hemos entendido y aceptado el mensaje de la cruz. No lo hemos entendido. O lo hemos entendido y no lo hemos aceptado. Muchos esperan sentir algo, pero no tienes que sentir nada, solo sencillamente tienes que entender que tenemos que ir a la cruz, que la cruz es nuestro destino, que tenemos que rendirnos, que tenemos que entregarnos allí. Si quieres conocer el mensaje de la cruz, pues pídele revelación. Si no has entendido el mensaje de la cruz, pide revelación al Señor. Está escrito, todo está escrito. Pide que te des entendimiento, esa iluminación en tu espíritu, y obedece. Sencillamente no hay que sentir, hay que obedecer. Hay que ser obedientes. ¿Se imaginan un padre que le dice a un hijo: hijo, levántate temprano porque hoy tienes que ir al colegio? Y el hijo: padre, te quiero mucho, pero hoy no siento de ir al colegio. ¿Qué hace el padre? Me saco el cinto y vas a ver cómo vas a sentir. ¿Y tú crees que el Señor no se saca el cinto cuando no queremos obedecer? Claro que sí. ¿Por qué Jesús nos exige una rendición total? ¿Por qué? Y esa es otra pregunta. ¿Por qué Él quiere que nos rindamos? Señor, déjanos vivir un poco tranquilos. En primer lugar, para no vivir dominados por las pasiones y por los razonamientos. Nadie que vive dominado por sus pasiones o por sus razonamientos y que cree que lo sabe todo, nadie puede disfrutar de la vida. Ninguno. Aunque lo tenga todo, materialmente hablando, nadie puede disfrutar siendo dominado por una pasión, porque hace lo que no quiere hacer. El que es dominado por una pasión hace lo que no quiere hacer, y lo que quiere hacer no lo hace. En segundo lugar, para que ya no caminemos en muerte. ¿No es diferente caminar en muerte que caminar en vida? Cuando no tenías a Jesús, ¿te acuerdas cómo caminaba? Se desprendía el olor a muerte. Y la gente lo huele. Y hablan mal de ti. Y no te quieren. Hasta quizás te has preguntado: ¿será que hay alguien que me quiere? Yo me lo he preguntado. Si lo había, pues nadie me lo demostraba. Yo sé que nadie pagaba 2 pesos por mí. Hasta que Dios me trajo vida. Cuando Dios me trajo vida, aprendí a caminar en vida y ya la cosa cambió. Ahora hay mucha gente que me ama. Ahora yo sé quién me ama. Entonces, para que no caminemos en muerte. Tercero, ¿por qué Dios nos exige una rendición total? Para vivir en una intimidad con el Señor. Fíjate, el pasaje que hemos leído en el bautismo de Jesús dice que los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendía sobre él como una paloma, y una voz que dice:
mi hijo amado, me gozo en mi hijo. Intimidad. Tengo placer en mi hijo. Mi hijo me da placer. Solamente una persona, un hijo que tiene una relación íntima con el padre, le puede dar placer a su padre. Un hijo que está peleado con su padre o su madre no puede darle placer a un padre. Por eso él está buscando una relación de intimidad entre tú y el Señor, entre cada uno de nosotros y el Señor. Por eso él anhela nuestra rendición. Si no nos rendimos, es imposible que esa comunión sea completa con el Padre. En cuarto lugar, para que los cielos se abran y que la gloria de Dios sea vista. Yo no sé qué imagen tienes tú cuando dice la palabra que los cielos se abrieron. Fíjate, antes de esto, Jesús no había comenzado su ministerio. Jesús comienza su ministerio y a partir de allí comenzaron a haber una serie de milagros, de maravillas, gente que era liberada. ¿Sabes? Si miras el libro de Marcos, capítulo 1, allí está el primer endemoniado que fue liberado. Antes la gente veía a los endemoniados, las personas que estaban oprimidas por el diablo, que vivían una vida amarga, triste, de depresión en depresión, llenos de ansiedad, llenos de temores. Así vivía la gente y no había quien los hiciera libres. No había quien los liberara. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre Jesús y en el momento del bautismo y en su rendición, dice que los cielos se abrieron y él comienza su ministerio. Y cuando comienza su ministerio, empieza a ver al Espíritu Santo obrando en la vida, empieza a ver los enfermos que son sanados, empieza a ver los endemoniados que son liberados, los ciegos que ven, los sordos que oyen, los cojos que caminan. El poder de Dios se manifiesta cuando los cielos son abiertos. Y eso es cuando hay rendición. Número 5, para que el Espíritu Santo nos empodere y llevemos a cabo nuestro ministerio. Va unido con el número 4. Porque en la rendición tú eres empoderado. Somos empoderados por el poder y la unción del Espíritu Santo para llevar a cabo nuestro ministerio, para que nuestro ministerio no sea un ministerio carnal, sino que sea un ministerio espiritual, sobrenatural. Nuestro ministerio tiene que ser sobrenatural, nuestra vida tiene que ser sobrenatural. Los milagros los tenemos que ver en todas partes. Jesús no tenía un horario para milagro. A Jesús venía un endemoniado a la hora que fuere, cuando se tenía que cruzar y ya estaba cansado y venía la gente. Pero él no tenía un horario. Y dice, bueno, no, miren, ya por hoy ya consulté a todos, así que vengan mañana, si tienen suerte y estoy por aquí, porque me cruzo del otro lado del río. Claro que no. El poder de Dios se manifestaba todo el tiempo. Entonces en la rendición recibimos unción y empoderamiento para sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados,
quitarle la venda de los ojos a los ciegos, que los cojos anden, que los sordos oyan. En sexto lugar, ¿por qué Dios nos exige una rendición total? Para que tengamos una cosecha abundante y seamos parte del avivamiento que viene. Hay un avivamiento tremendo que viene, pero como dijimos antes, no es algo que va a venir así como algo que va a caer del cielo. Es algo que está en nuestro corazón, que Dios lo está poniendo en el corazón de la iglesia, que Dios quiere hacerlo a través de sus hijos, a través de su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La iglesia como cuerpo de Cristo es Cristo en la tierra, pero multiplicado. Mira, piensa esto. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cristo, cuando estaba en la tierra, que caminaba por las calles de Jerusalén, por las calles de Betania, por todo Israel, ¿verdad? Él era un hombre, era una persona manifestando la gloria de Dios. Ahora, pero si él estaba en Betania, no podía estar en Galilea. Y si él estaba en Galilea, no podía estar en Jerusalén. Estaba limitado. Dios estaba en su vida, pero él estaba limitado a un cuerpo. ¿Por qué dijo que haríamos cosas mayores? Porque ahora somos su iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos el Cristo vivo. No Dios, no estoy diciendo que somos Dios. Pero como somos el cuerpo de Cristo y somos miembros los unos de los otros, y estamos por todo el mundo, porque a donde vayas vas a encontrar hijos de Dios. Pues imagínate, todo lo que Jesús hizo, pero multiplicado. Aquí nomás lo tenemos multiplicado como por 30 o 35. ¿Te das cuenta? Eso es entender el propósito de lo que Dios quiere hacer con su iglesia. ¿Te has sentido frustrado? ¿Te has sentido que no sabes qué hacer? ¿Tienes ansiedad? ¿Quieres ganar más dinero? A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué trabajo puedo hacer? ¿Cómo puedo ganar más dinero para tratar de ser un poco más feliz? Un montón de cosas. Pero si no encuentras el propósito, nunca vas a lograr la felicidad. Ni yo tampoco. La lucha es diaria. La lucha es día a día. Día a día se levanta mi carne para decirme, dale un poquitito de placer. Día a día se levantan los deseos de mi vieja naturaleza para decirme, déjame obrar un poquito en tu cuerpo. Por eso, cada mañana es necesario no escuchar a esa voz y decirle, te callas en el nombre de Jesús. Y comenzar la mañana dándole gracias a nuestro Dios. Y comenzar la mañana alabando y adorando y rindiéndonos cada día. ¿Cómo lo hago? Comienza con tu vida diciéndole, yo me rindo. Yo me rindo. ¿Qué más tengo que hacer? No sé, Señor, no sé todavía lo que tengo que hacer. Solamente me rindo y aquí estoy para hacer lo que tú quieras, lo que tú me digas. Y déjalo, que Él ya te va a mostrar
lo que tienes que hacer. Y ve dando pasos. Aunque no veas, aunque no sepas hacia dónde vas, pero si el Señor te indica, da el paso. Acuérdate que a Abraham el Señor le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y el Señor y Abraham no sabía qué era lo que iba a suceder. Y Abraham salió de su tierra, dejó su pariente, dejó todo. Imagínense lo que era moverse en esos tiempos con todo lo que él tenía, con los animales, con sus trabajadores, moverse a otro lugar sin saber, a una tierra que ni conocían. No lo habían visto por Google, no había visto en Google Maps la ruta por la que tenía que ir. No tenía tampoco ¿cómo se dice? La meteorología, ¿cómo se llama? El servicio meteorológico. Lloverá allá donde iré, me pillará la tormenta. Pero lo hizo. Y se rindió y fue hasta allí. Wow. Dios quiere que vivamos en una verdadera libertad. En una verdadera libertad de complejos. Dios quiere que seas libre de complejos. Que ya dejes de mirarte a sí mismo como poca cosa. Como que vales si tienes. Si tienes eres valioso. Si tienes un buen coche, si tienes una buena casa, si tienes mucho dinero, entonces eres una persona valiosa. Pero si no tienes, Dios ya no quiere que te mires así. Dios no quiere que te mires por lo que te han dicho. Dios quiere que aprendas a mirarte por lo que Él dice de ti. Tú eres mi hijo amado, mi hija amado. Disfruto de estar contigo. Disfruto de estar contigo, de amarte, de que eres mi hijo, mi hija. Dios quiere que seas libre de todo tipo de adicciones, de malos hábitos. Dios quiere que vivas en libertad y no que seas prisionero de algo que te está matando. Dios quiere que vivas libre sano de heridas de tu pasado. Pero solo hay un camino: rendirse al Señor. Es necesario que nos rindamos. Vamos a orar. Si estás dispuesto a rendirte, ponte de pie. Gracias, papá. Gracias, papá, por cada uno de mis hermanos. Cierra tus ojos. Deja que el Señor siga hablando a tu corazón. Medita en la palabra, en lo que Él quiere hacer contigo. Dile al Señor: yo me rindo a ti, papá. Yo no quiero hacer mi voluntad. Yo me rindo a ti.
Mi corazón te lo entrego una vez más. Ya no creeré engaños. Ya no creeré lo que otros digan de mí. Ya no creeré engaños del enemigo. Solo creeré en lo que tú dices de mí. Si lo crees, yo te animo que lo hagas en voz alta. Las oraciones siempre se hacen en voz audible. El enemigo tiene que saber que tú te estás rindiendo, porque esa es la forma en la que te va a soltar, en la que va a soltar esa área de tu vida. Yo me rindo a ti, Señor. Yo me entrego, suelto todo aquello que me atrapaba. Te entrego los vicios, te entrego que estaban fuera de ti. Yo entrego mi vida al 100% y me declaro libre, libre, libre de toda atadura del enemigo, libre de todo complejo, porque creo en que soy tu hijo y me das el título más maravilloso que pueda tener, y en que tú me amas y que tú disfrutas de mí. Por mucho tiempo he creído que tú no disfrutabas de mí, que tú no te deleitabas conmigo. Pero ahora sé que tú tienes placer cuando me ves, que tú tienes placer cuando me rindo. Rindo mi corazón, rindo mi corazón. Rindo mi corazón. Tomo la decisión de dar el primer paso para decirte: haz conmigo lo que tú quieras. Haz conmigo lo que tú quieras. Recibo tu bendición. Recibo tu voz que me habla y me dice: hijo mío, en ti me complazco. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Recibe el fuego de Dios. Recibe ahora los cielos abiertos en tu vida. Recíbelo en el nombre de Jesús. La unción para sanar, la unción para liberar. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recibe el empoderamiento del Espíritu Santo. Recíbelo en el nombre de Jesús, porque Él tiene libertad para tu vida y libertad para que la lleves a otros, porque tú cargas con la gloria de Dios, y a donde tú vayas, otros van a ver a Dios en ti. Otros van a querer degustar lo que tú tienes. Otros van a disfrutar de lo que en ti hay. Otros van a ser convencidos de pecado por lo que hay en ti, porque Cristo está en tu vida. Otros van a ser sanos. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias por estar aquí, papá. No encontramos otra razón, Señor, por la cual vivir. Señor, hemos querido vivir para nosotros tanto tiempo y cada vez nos sentimos más vacíos, porque los años pasan y nos damos cuenta que no podemos alcanzar el placer y el disfrute que estamos buscando. Señor, solo en ti está la verdad. Solo en ti, Señor, podemos disfrutar.
Solo en nuestra muerte en ti podemos ser resucitados, Señor. Sí, Señor. Con este mismo espíritu, sin distraernos, vamos a tomar la Santa Cena.